¿Qué opina don Campo Elías? ¿Está un poco más clara la importancia de identificar los riesgos para tratar de evitarlos o reducirlos? Sí, seguro, segurito. Pero si ya sé los riesgos a los que puedo estar expuesto durante la solicitud de mi pensión, entonces, ¿qué debo hacer para que no ocurran? Buena pregunta. Para ello es necesario implementar controles que reduzcan la probabilidad o la consecuencia. Existen dos tipos de controles. Los preventivos, que buscan reducir la probabilidad, es decir, evitar que sucedan, y por otro lado los correctivos, que reducen el impacto de la consecuencia, es decir, buscan recuperar parte de la pérdida. En el ejemplo que venimos trabajando, identificaremos controles de tipo preventivo, los cuales ayudarán a que no se presenten o materialicen los riesgos. Primero, deben priorizarse los riesgos según el nivel de riesgo. Primero los del nivel extremo, luego los altos y finalmente los moderados y bajos. En su caso, don Campo Elías, ¿qué riesgo tendría mayor impacto para usted? La económica, segurito, porque el sustento y bienestar de mi familia dependen de mi pensión. Muy bien, pues eso es lo que debemos hacer, priorizar las pérdidas según su orden de importancia y de ese modo implementar controles para evitar que se materialicen. Vamos a ver. Don Campo Elías, para entender, un control es toda acción, actividad o tarea que tiende a minimizar los riesgos o evitar que se presenten y afecten el logro de los objetivos. En su caso, los controles que se aplican son: derecho de petición. A través de un derecho de petición, requerir al fondo de pensiones privado para que en los plazos de ley suministre la información que el instituto necesita para corregir y completar la historia laboral. Ayuda de familiares y amigos. Algunos compañeros o excompañeros de trabajo pueden facilitar la consecución de información sobre los patronos para los cuales laboró para aportar información requerida por el instituto. Estos controles evitarían que el instituto negara la pensión por el requisito de semanas mínimas cotizadas, puesto que al suministrar la información de los fondos privados y de los empleadores, se realiza la corrección de la historia laboral, aumentándose el número de semanas de acuerdo a las pruebas. Factores o causas mitigadas. Inconsistencias en las semanas reflejadas en la historia laboral del Instituto de Seguros Sociales. Inoportunidad de los fondos privados de pensiones en el suministro de información de los soportes realizados a favor de don Campo Elías. Sin embargo, don Campo Elías, usted se debe estar preguntando qué se debe hacer para completar toda la información de su historia laboral. Sí, segurito. Aun cuando complete casi toda la información y los datos que me solicitaron, acuérdese que un patrón no pagó mis aportes durante un tiempo. Entonces mi hijo mayor preguntó en el portal interactivo del instituto qué acción procedía frente a este hecho y le contestaron que para la época de los periodos no aportados podía acogerme al acuerdo 027. El acuerdo 027 le permite al asegurado pagar periodos que no fueron pagos por los empleadores para los cuales el asegurado trabajó. Muy bien, don Campo Elías, usted acaba de definir su plan de tratamiento. ¿Que yo qué? ¿Que yo definí mi plan de tratamiento? Sí, señor. El plan de tratamiento consiste en aplicar un nuevo control, el cual ayude a mitigar la pérdida económica por la negación de la pensión por semanas. Eso está muy bien, don Campo Elías. Además, dése cuenta que usted siempre estuvo en contacto con su familia y con el instituto, y ese es uno de los factores más importantes para que todo este proceso tenga excelentes resultados. ¿Y eso como qué significa, segurito? Pues la comunicación con sus familiares, la consulta con personas que saben un poco más del tema que usted, y cuando usted revisaba los papeles con los que contaba, los que le faltaban y lo que tenía que hacer para cumplir con su objetivo. ¿Obtener mi pensión? Sí, señor. ¿Qué tal le pareció este proceso, don Campo Elías? Pues muy bueno, ¿sabe? Eso de mirar los riesgos y evitarlos o reducirlos antes de que ocurran es mejor antes de que uno pierda la familia o la platica, que hace falta tanto en este tiempo. Don Campo Elías finalmente obtuvo su pensión y entendió la importancia de prevenir los riesgos antes de que ocurran.